Ya, entonces ya hemos visto el mapa de Carnot, las celdas, el número de celdas. El número de celdas, recuerden que es en potencia de 2, o sea, puede ser de 2, de 4, de 8, 16, etcétera. Y siempre, digamos, formas regulares, ¿sí? Esos son los cubos que se pueden formar. Lo que buscamos es un mínimo de cubos y cada cubo que tenga un máximo de mínimos o máximos términos, es decir, un máximo de elementos, que el cubo sea lo más grande posible. Entonces así obtenemos una expresión más pequeña. Bueno, aquí hay unos ejemplos, también creo que los revisamos. Y quedamos acá, suma de productos o productos de suma. El mapa de Carnot se puede aplicar de las dos formas. Quedamos en esta función y acá simplemente en suma de productos o mínimos términos ubicamos los mínimos términos, es decir, los valores 1, y en subproducto de suma o máximos términos ubicamos los ceros y a partir de ello analizamos y obtenemos la expresión eh, para cada, para cada análisis. Ambas funciones representan la misma función y ambas se pueden utilizar. Em, ¿Cuál utilizar? Va a depender del criterio. Por ejemplo, si queremos el mínimo de operaciones, sería mucho mejor utilizar la segunda expresión, porque resulta ser mucho más reducida que la primera. Entonces, en las evaluaciones habitualmente mm, se le va a indicar expresamente cuál utilizar. Si no dice expresamente cuál utilizar, entonces usted puede seleccionar cualquiera de las dos. Bien, entonces ahora comenzamos con lo que son las combinaciones don't care. Existen situaciones en las cuales una función podría tomar cualquier valor, 0 o 1. Entonces, como vimos al inicio de la primera presentación en la segunda clase, la primera presentación de materia, em, solamente una variable lógica o digital puede tomar dos valores, puede tomar un valor 0 o puede tomar un valor 1. No existe otra combinación, solamente son esos dos valores que pueden existir. Em, pero lo que pasa es que para ciertos diseños, el valor no de esa variable o esa función no está especificado. No sabemos exactamente qué valor es, sino que podría ser cualquiera. Cuando eso ocurre, estamos en presencia entonces de un don't care. Un don't care no es que la función sea 0 o 1 al mismo tiempo. No, no es eso. Es simplemente que la variable o la función podría tomar cualquiera de esos dos valores, o 0 o 1, no al mismo tiempo, sino una de ellas. Pero como no estamos seguros, entonces lo especificamos como un don't care. Entonces el mapa de Carnot, ¿sí? Em, vamos a analizarlo asignando a esta variable don't como un 1 cuando nos convenga y asignándole valor 0 cuando también nos convenga. Entonces, de esa manera nosotros aumentamos el tamaño de los subcubos formados. Vamos a ver después un ejemplo de aplicación eh, cuando una variable toma valor don't. De momento es una variable de valor desconocido cuyo valor no importa. No nos interesa, no es de importancia si toma valor 0 y 1. Puede tomar cualquiera de los dos, pero para la solución no es importante el valor que tome. Entonces vamos a tener, cuando tomamos elementos don't, vamos a tener algo de este tipo. Entonces tenemos esta función de 4 variables y tenemos máximos términos, es decir, valores que toman 1 en estas posiciones. 4, 5, 6, 7 y 14, ¿sí? Que están ubicadas acá. Sí, aquí está el 4, este el 5, este el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, y aquí está la posición 14. Entonces están ubicados todos los mínimos términos en esa posición. Ahí está. Y en este caso particular tenemos don't care. El don't care, dependiendo de dónde lo revisen, puede tomar diferentes sintaxis o diferentes símbolos. En este ejemplo, el don't care está designado por esta letra. ¿Sí? En otros casos puede ser con esta otra, una X. En otros casos puede ser con una variable D. Habitualmente es más utilizada esta de acá, del centro, que se ubica un don't care marcado con X. ¿Sí? Es decir, aquí con X.
De hecho, en la guía de ejercicios los don't care están marcados con X, ¿sí? Pero pueden usarse cualquiera de estas tres. Y estos tres símbolos están indicando que estas posiciones en realidad son don't care. El resto de la presentación también está señalado de esta manera, ¿sí? Pero como le indico, puede ser con X o con una D minúscula. A veces también se indica el don't care. Entonces las posiciones don't care van a estar en 2, en 8, en 13 y en 15. Y estas son las posiciones que aquí se indican. Entonces el don't care no significa que esta variable valga 0 o que esta variable valga 1, sino que esta variable puede tomar cualquier valor y para el análisis que estamos haciendo no es importante el valor que tome. Dicho eso, nosotros podemos asignar un valor arbitrario, ¿sí? Cabe también destacar que el don't care es solamente con fines de diseño. Físicamente o eléctricamente no existe una señal don't care. La señal siempre tiene un valor 0 o un valor 1, lo que después se transforma a un valor eléctrico, 0 volt, 5 volt, menos 15 volt, más 15 volt, etc. Pero siempre hay, digamos, un valor 0 y un valor 1. El don't care es solamente una variable que se considera en el diseño. Entonces, si nosotros no tuviéramos estos don't care, los vamos a eliminar, los vamos a sacar, vamos a considerar que esto no está. Esto lo analizaríamos de la siguiente forma. Entonces aquí tenemos 4 elementos y podemos formar acá un subcubo de esta manera. Y aquí tenemos 2 elementos y podríamos formar un subcubo de esta manera. Entonces ahí nosotros obtenemos una expresión para esto y una expresión para esto. Entonces lo voy a escribir acá para que veamos más o menos cómo es. Sería f igual. Entonces este subcubo rojo cambian siempre las variables y z. En cambio, la variable wx siempre permanece en w negado x. Ahí está. Y el azul, y el azul vendría siendo, se está reduciendo el w, el x permanece, sería x. Y en este lado permanece el y y el z, sería y z negado. Ahí tendríamos entonces la expresión para para este, para este subcubo. Consideremos ahora entonces los don't care, ¿sí? Los don't care que habíamos eliminado anteriormente. Ya. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ya, a ver, está. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? El don't care, como puede tomar un valor 0 o un valor 1, nosotros podríamos extender estos cubos para hacer la expresión más pequeñita, más reducida. Entonces, el don't care, para fines de análisis, va a poder tomar un valor 1 o un valor 0 si es que nos permite expandir el subcubo. Entonces, voy a borrar lo que habíamos escrito y vamos a analizar esto, pero ahora con los don't care. Entonces acá tengo un cubo de 4 elementos y eso ya lo formamos. La pregunta es si, considerando los don't care como valor 1, me permitiría o no ampliar esto quizás a un cubo más grande. Si es de 4, tendría que formar uno de 8. En este caso, no hay otra forma de ampliar este cubo, aquí, así que simplemente consideraría esa combinación. Pero este que habíamos formado aquí abajo cambia si es que yo considero este don't care como un valor 1. Si lo considero como un valor 1, entonces yo podría ampliar este cubo a esta dimensión. Y de esa manera, esta expresión me quedaría mucho más reducida. Me quedaría del tipo, en este caso sería x, y por este lado me quedaría xy. Entonces la expresión que se me genera considerando este don't care como 1, me reduce en un término esta expresión de acá. Y estos otros don't care no es necesario agruparlos, sino lo estaría considerando como de valor 0. Generando, digamos, entonces una función mínima de este tipo. De esta manera, esto es lo que me refería cuando yo
y cuando les comentaba que los don't care se toman como valor 1 o valor 0 según la conveniencia. Si me conviene tomarlo como valor 1, entonces lo incluyo dentro del subcubo, entonces tengo un subcubo más, con más elementos y por lo tanto la expresión que se va a generar es más pequeña. Si no aporta, no me ayuda, digamos, a reducir términos, entonces no los considero y los considero de valor 0 y por lo tanto no se encuentran estos de acá dentro de la expresión. Em, entonces tenemos acá un ejemplo, dice diseñar un conversor de código BCD acceso 3, este es un ejemplo tipo prueba. Em, y tenemos entonces aquí el código BCD y el código acceso 3. Cuando habitualmente se consideran en el diseño las variables don't care. En el caso de que esas combinaciones nunca se produzcan, entonces en vez de forzar la salida o la respuesta de la función a un valor 0 o 1, en lugar de eso la considero como don't care. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es disminuir las restricciones que tengo en la función para poder encontrar expresiones más reducidas. Esto, por ejemplo, lo podría haber considerado todo como 0, como lo hicimos en el caso anterior, o podría considerarlos todos como 1. Pero en vez de considerarlos todos 0, todo 1, los voy a hacer 1 y 0 según la conveniencia, que me genere la función más pequeña. Entonces, ¿por qué en este ejercicio, eh, digamos, aplicamos don't care? Básicamente porque el código BCD es un código, es un código establecido solamente para los valores 0 a 9. ¿Sí? Porque es una equivalencia digital de los números binarios 0 y 9. Entonces, los dígitos, no hay más dígitos, solamente tenemos dígitos del 0 al 9. El dígito 10 es una combinación entre el 0 y el 1. Entonces, no existen, digamos, más dígitos. Este es el código decimal. Y su correspondiente binario es el código BCD. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros podríamos acá extender un poquito esto. Entonces, el equivalente binario del 10 vendría siendo acá 1, 0, 1, 0. Aquí el 11 vendría siendo 1, o el 1, 1, vendría siendo 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Y así podemos continuar hacia abajo. Y el código acceso 3 convierte, digamos, este código binario para el valor 0 hacia esta combinación de salida. ¿Sí? Entonces, cada entrada que tenemos acá de 4 variables, tenemos una conversión. Por eso es un conversor de código. Son códigos distintos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el código BCD? Como solo está definido del 0 al 9, este sistema solo admite valores entre estos códigos que se muestran acá. No existen, digamos, estos códigos para este código BCD. No existe y no lo entiende. No se entienden, digamos, para este tipo de código. Entonces, si queremos hacer un conversor de código, en vez de forzar estas salidas a que sean todas 1 o a que sean todas 0, mejor las forzamos a que relajamos las restricciones y las colocamos como don't care. Entonces esta salida no queda especificada ni en 0 ni en 1. Y eso lo podemos hacer porque estas combinaciones nunca jamás se van a producir, porque el código SD solamente está especificado para este rango de valores y no para estos de acá. ¿Por qué es bueno trabajar con don't care? Porque eso nos permite obtener una expresión más reducida, y expresiones más reducidas siempre son más simples, más económicas, más baratas, etc. Entonces, por eso es conveniente trabajar en este caso con variables don't care. Entonces, este conversor de código es un sistema de 4 entradas y 4 salidas. Acá tenemos el conversor BCD a exceso 3. Vamos a hacer una línea acá para que se note. Ahí sí. En este conversor de código tenemos 4 variables de entrada que serían
las 4 señales que tenemos acá. Es decir, W, X, Y y Z. Y como cada bit también es transformado, vamos a obtener entonces 4 salidas, donde cada una de esas salidas será F1, F2, F3 y F4. Este es el circuito que debemos diseñar y lo podemos hacer aplicando, por ejemplo, mapas de Carnot. Como son tenemos 4 variables de entrada, el mapa de Carnot que debemos ocupar es de 4 variables y vamos a tener un mapa de Carnot para cada salida. Entonces, por ejemplo, podemos tener acá WX, aquí podemos tener IZ. Podemos tener acá IZ. Y tendremos entonces que calcular la salida F1, después la salida F2, la salida F3 y la salida F4. De esa manera habremos diseñado lo que es el conversor. Bien, en resumen acá están las funciones. Las funciones F1 se indican acá lo que es cuando toma valor 1 esa función o los mínimos términos. Y en este caso todas comparten la misma posición de Donkey. ¿Sí? Desde el valor 10 hacia el 15, esas salidas no están definidas porque nunca se produce la combinación de entrada, entonces no forzamos estas salidas a ser valor 0 o 1, sino las dejamos expresadas en términos de Donkey. Esta parte entonces ya es conocida, podemos formar un mapa de Carnot considerando los mínimos términos, ubicando los mínimos términos en las posiciones respectivas y ubicando los Donkey también en las posiciones que aquí se indican. Cuando construimos un mapa, entonces, para cada función F1 a F4, podemos llegar, digamos, a este arreglo. ¿Sí? Entonces aquí, acá vamos a tener que este mapa es F1, la primera función. ¿Sí? Ahí está, en 0, en 2, en 4, en 6 y en 8. En 0, en 0, en 1, en 2, 4, 6 y en 8. Este será F2. En 0 y en 3, sí. Entonces este es F3 y este de acá es la función F4. Y los donkers se encuentran posicionados desde el 10 de la ubicación 10 hasta la ubicación 15. No, el 10 es de acá. Desde el 10, 12, 13, 14, 15, claro. Desde el 10 hasta el 15. Entonces todos los donkers están ubicados en la misma posición. Porque así son las funciones que nosotros hemos indicado. Y acá es donde viene el análisis con donker. Podemos considerar los donkers como 0 y 1 si es que nos permite encontrar una función mucho más reducida. Entonces, sin los donkers, no consideremos primero los donkers. Entonces, por ejemplo, acá estos dos valores podríamos juntarlos de esta manera. Entonces acá tendríamos un subcubo de 4 elementos. Y este valor, como no puede quedar solo, podría juntarlo, por ejemplo, con este de aquí al lado. Entonces ahí tendríamos esa función. Pero eso quedaría si es que consideramos todos estos donkers como valor 0. Pero como las variables donkers son flexibles, es decir, las podemos considerar 0 y 1, vamos a hacer algo diferente. Observe que acá, para completar esta línea, solamente nos falta completar este donker. ¿Sí? Entonces, si este donker lo consideramos como 1, podríamos entonces considerar esta combinación. Entonces ahora tenemos un subcubo de 4 elementos. Y aquí abajo, dado que tenemos estos dos valores 1 y aquí tenemos donker, estos donker también los podríamos considerar como valor 1 y tener entonces esta combinación. ¿Ves?
Y ahí tenemos dos cubos de 4 elementos en vez del anterior, que era uno de 4 y otro de 2 elementos. Entonces, esta expresión es mucho más reducida que la anterior. Sin embargo, dado que el mapa de Carnot es cíclico, es decir, las celdas de arriba o del lado son adyacentes con, digamos, el otro lado, como acá tenemos 4 y 4, esto en realidad vendría siendo un subcubo de 8 elementos. Entonces podríamos hacer esta combinación. Podríamos juntar estos 4 elementos con estos 4 elementos de aquí abajo. Entonces ahí tenemos un subcubo de 4 elementos. Un único cubo con 8 elementos. Y esta función es mucho más reducida que las dos anteriores. Entonces en este caso estamos considerando este, y este don't care de valor 1 para formar el subcubo, y estos tres que están acá, lo estamos considerando con valor 0. Y esto nos deriva una cierta expresión, que en este caso vendría siendo el Wx siempre está cambiando, por lo tanto se reduce, y acá solamente está cambiando el i, se reduce, se mantiene el z, sería z negado. Sería entonces la señal para la función 1. Una función bastante más simple. Veamos qué pasa con el resto. Supongamos este de acá. Si nosotros analizamos esta expresión, sin los don't care primero, estos valores tendríamos que unirlos de esta manera. Y estos de acá los podríamos agrupar en parejas así. Y este de acá, como es adyacente con el otro lado, podríamos juntarlo así. Entonces obtendríamos 3 subcubos con 2 elementos. Y cada uno de estos subcubos obtendremos una cierta expresión. Eso en el caso de que todos los don't care se consideren 0. Pero como los don't care son más flexibles, podemos considerarlos 0 y 1. Puede ser que este de acá lo consideremos como 1. Porque si consideramos este como 1, entonces vamos a tener toda esta línea en unos y vamos a poder formar un subcubo de esta manera. Y misma forma, en vez de agrupar estos dos elementos, podríamos considerar estos don't care como valor 1 y agruparlo de esta forma. Y el resto que queda fuera, considéralo de valor 0. Entonces no se consideran en ningún subcubo. Y esto nos daría dos expresiones de dos variables cada una. ¿Sí? Dos subcubos de 4 elementos. Son dos expresiones con dos subcubos. Entonces esta expresión nos daría i negado, z negado, y esta expresión nos deriva a x y z. Y es la expresión que tendríamos para esta función. Y podemos continuar el mismo análisis. Por ejemplo, tomemos, por ejemplo, esta función 4. Sin considerar los don't care, es decir, todos los don't care con valor 0, tendríamos que necesariamente considerar todos los valores 1. Entonces podría agrupar estos dos, por ejemplo, y estos dos de acá. Y este podría agruparlo acá, estos dos solos. Ahí. Entonces ahí tendría 3 subcubos y cada subcubo tendría 3 expresiones. Por ejemplo, este de acá vendría siendo Wx negado y en esta parte se reduce el z porque es la que cambia y queda acá como i negado. Esa sería la expresión. Y podemos hacer lo mismo para el resto de subcubos. Pero en vez de considerar eso, vamos a analizar entonces el mapa con los don't care. Entonces observe lo siguiente. En vez de considerar estos dos elementos por sí solos, dado que tenemos estos don't care acá, a lo mejor es factible considerar todos estos don't care como valor 1. ¿Por qué? Porque en ese caso podría formar acá un bloque de 8 elementos. Y este bloque entonces me va a generar un subcubo con la variable w. Acá la variable iz se reduce, acá la x se reduce, me queda solamente w. De esa manera, en lugar de considerar estos dos elementos como había sido anteriormente,
Dado que estos don't care ya están siendo considerados como valor 1, entonces podría ampliar este cubo y considerarlo con 4 elementos. De igual forma, este cubo, en vez de considerarlo anteriormente de esta manera, mejor expando el cubo, dado que estos don't care ya están siendo considerados como 1, entonces lo considero de esta forma. Y así tengo un subcubo más grande. Y según lo que hemos visto hasta el momento, mientras más grande sea el subcubo, menos expresiones o más reducida va a ser la expresión, menos variables tiene la expresión que deriva. Entonces, básicamente vamos a llegar a arreglos de este tipo. Aquí quedan los cubos que se pueden conformar. Y estas vendrían siendo las expresiones mínimas y también únicas, ¿sí? Vamos a ver más adelante con otros ejemplos que no necesariamente hay expresiones soluciones únicas, puede haber más de una solución. Y eso ocurre sobre todo cuando hay un mayor número de variables. Bien, una vez entonces determinados los subcubos, podemos derivar las expresiones de cada una de ellas, ¿sí? Tal como acá lo hemos estado haciendo. Acá ya tenemos esta expresión, estas dos expresiones se suman, y aquí también cada expresión de cada subcubo se suma y obtenemos la expresión para F1, F2, F3 y F4. Entonces, si usted analiza, este va a ser entonces la salida que va a obtener. Entonces, diseñar un conversor de código BCD acceso 3 finalmente quedaría en un sistema que tiene estas características, ¿sí? Entonces, ahora hemos diseñado lo que es el sistema, el conversor de código. Este conversor de código que tiene entonces 4 entradas. Las entradas son X, WX, WX, Y, Z, y que aquí se encuentran las salidas. Estas salidas son 4 salidas, ¿sí? No se suman, no se multiplican, sino que son 4 salidas. La salida F1, la salida F2, F3 y F4. Entonces, ¿qué produce esto? Produce exactamente lo que queríamos, es decir, cuando nosotros ingresamos en la entrada esta combinación, por ejemplo, 0, 0, 0, 0, acá a la salida, producto de estas expresiones que hemos encontrado, a la salida se va a entregar entonces esta combinación 0, 0, 1, 1. Y así para todo el resto de combinaciones de 0 a 9. Las expresiones del 10 hacia el 15 nunca jamás se van a presentar porque no están definidas para el código BCD. Entonces, por eso podemos considerarlas y las hemos considerado como donker. Entonces, generalmente ese es el caso en el cual durante el diseño, durante el proceso de diseño, podemos considerar ciertas posiciones como donker, como lo hicimos acá. Dado que el valor que tomen estas posiciones no es de interés si toma algún valor 0 o un valor 1, dado que nunca se produce. Ahora, como les comentaba, esto es solamente parte del diseño. Físicamente no existe una variable donker. Y cuando nosotros formamos el subcubo, estamos ya forzando esa variable a tomar un valor. Por ejemplo, acá todas estas posiciones están tomando un valor fijo, es decir, están tomando acá un valor 1. Estas posiciones toman un valor 1. En esta función, estas posiciones toman un valor 1 y estas posiciones toman un valor 0. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, Profe, considerarlo 1 o 0 es solamente en el proceso de diseño. ¿Sí? una consulta es que en el ejercicio salía enumerado desde F4 a F1, no de F1 a F4. ¿Eso no cambia nada? Eh, Cuando tenían las dos tablas juntas. no, Ahí, por ejemplo. no es exactamente lo mismo, porque toda esta es la salida F1. Ah, pero por eso la salida no tendría que ser 1100 en vez de 0011. Eh, Depende, a ver, ¿cuál es F4? Ya, entonces lo vamos a escribir así. Claro, entonces sería F4, este sería F4, sería F3, F2 y F1. Eso. Ah, ya, pero Esa es entonces sí importaba el orden.
Claro, o sea, esta es la salida correspondiente, entonces tiene que ser esta salida correspondiente a esa de ahí. Ah, ya, ok. Este entonces son los circuitos que se conocen como circuito multientradas o multisalidas. Queda tarea entonces desarrollar la implementación con compuertas lógicas a partir de las expresiones mínimas. Y también desarrollarlo con Logisim. Esta es una tarea que queda plasmada en, está escrita, digamos, en el ambiente en el campus virtual. ¿Más preguntas, más consultas? Todo claro, profe. Bien, vamos a cambiar entonces ahora a Logisim para explicar otro elemento que quizás le pueden ayudar en la simulación, que es el tipo de subcircuitos. Eso es lo que vamos a explicar ahora. Em, los subcircuitos básicamente son, de momento, para abrir el programa y comenzar a explicar. Ya, ahora sí. Mm, Vamos a compartir esta parte. No me sale Logisim. Ahí sí, ¿se ve? Sí, profe. Se ve bien la... Vamos a checarlo un poquito más para que no ocupe toda la pantalla. Ahí sí, ahí sí. Ya. Entonces, queda tarea entonces desarrollar o verificar efectivamente que el circuito, digamos, convierte el código. ¿Sí? O sea, usted ingresa el código BCD y a la salida debe obtener el código exceso 3. Entonces, otra herramienta que vamos a utilizar más adelante, cuando ya veamos varios circuitos más, es la herramienta de subcircuito. Entonces, acá tenemos las compuertas y habitualmente lo que haríamos usted es tomar, por ejemplo, la compuerta, el buffer, y colocarlo acá, que era lo que teníamos en esta parte. Por ejemplo, para generar F1, es simplemente esta operación. Vamos a generar F2, que es I negado, Z negado y esta suma. Entonces, en ese caso, tendríamos dos entradas, que esta sería I y este sería Z. Y este sería Z. Entonces, usted las puede negar. Las puede negar acá con not y después las puede multiplicar. Y solamente es una compuerta de dos entradas. Ahí. Entonces aquí obtenemos, vamos a tener acá I negado y aquí vamos a obtener Z negado. Y por este otro lado vamos a tener el producto también.
de I por Z. Y esto va a entrar entonces una compuerta OR. Ahí. Voy a poner ahí y acá. Y esto también. Y acá estará la salida. Entonces ahí tenemos la primera salida. La salida voy a colocar solamente en no, solamente vamos a tener estados 0 y 1. Y ahí tendremos entonces la combinación, ¿sí? para esa función. Esta es la combinación de compuertas que genera la función f2. ¿Sí? El problema con este tipo de diseño es que vamos a tener que repetir esto, digamos, 4 veces. Y si es después este circuito lo queremos ubicar dentro de otro circuito, vamos a tener que volver a colocar esas compuertas. Entonces, acá en Logisim podemos crear lo que son subcircuitos, es decir, toda esta combinación, agruparlas dentro de otro subcircuito y después utilizar solamente la lógica que hay detrás de esa implementación. Entonces, eso se hace de la siguiente manera. Este circuito va a ser el principal. ¿Sí? Acá dice main. Este es el circuito que tenemos ahora presente. Este es el circuito principal. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, donde está, digamos, esta carpeta, vamos a agregar otro circuito. Y le vamos a poner un nombre. Yo, por ejemplo, le voy a colocar BCD a exceso 3. Ok. Entonces aquí yo puedo agrupar diferentes circuitos y agregarlos en modo funcional, es decir, como un bloque. Como un bloque. Entonces voy a copiar esto acá. Aquí está. Lo voy a copiar o lo voy a cortar y lo voy a pegar en este otro circuito. Ahí está. Entonces esta es la función que yo le acabo de llamar F2. Esta es la salida de F2. ¿Sí? Acá hay que replicar, por supuesto, F1, F2, F3, F4. ¿Sí? Todas las funciones que quedan todavía por conformar. Entonces, cuando vamos a main, esta función queda disponible como un bloque funcional. ¿Vale? Entonces, esta función es la que hemos diseñado acá abajo, pero queda disponible como un bloque. Entonces, esto es lo que se llama un subcircuito. Y este subcircuito se puede editar, ¿sí? Porque acá no sabemos lo que es esto, no sabemos lo que son estas entradas, solamente sabemos que proviene de este subcircuito. Y se pueden agregar tantos subcircuitos como usted necesite. Entonces la ventaja de esto es que no voy a tener que estar replicando todo esto una y otra vez, sino que lo puedo utilizar como un bloque funcional. Entonces digamos, es la edición del circuito. La edición del circuito. Lo que también yo puedo editar es la apariencia. Y la apariencia es lo que se ve de esta manera. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo colocar editar apariencia y me aparece exactamente el mismo bloque que tenía antes. Y acá yo puedo cambiar esta estructura para, digamos, agregar más información al circuito que estoy construyendo. Entonces, por ejemplo, voy a mover esto acá. Aquí está la entrada y me muestra también al hacer clic a qué parte del circuito estoy haciendo referencia. Si esta es la entrada I, esta es la entrada Z, o la de arriba y la de abajo, y esta vendría siendo la salida. Así que se muestra también en el dibujo de abajo. ¿Sí? Entonces, este es el circuito que estoy editando. Entonces puedo borrar esta parte de acá. Esto lo puedo desplazar. Voy a desplazar un poquito. Ahí. Y voy a colocar, por ejemplo, un texto que me diga BCD a exceso 3. Esto lo voy a colocar un poquito más acá. Esta salida la puedo bajar un poquito. Y acá le puedo poner ciertos nombres. Entonces, por ejemplo, acá a esto yo le podría poner la variable i. Y a esto le podría poner que es la variable z.
Entonces lo voy a acomodar acá, lo voy a acomodar aquí abajito y esto lo voy a poner por acá. Y así va a ser cómo va a ser la vista de este nuevo subcircuito. Esto lo voy a aumentar un poquito más abajo. Ahí. Entonces ese es el circuito BCD Acceso 3, pero editado. ¿Sí? Entonces acá yo puedo regresar al layout o al diseño del circuito. Y ahora cuando vaya a main, el circuito exceso S3 lo voy a estar representado según la forma que yo le di en la apariencia. Y esto funciona de igual forma como está expresado de esta manera, solamente que está mostrado, digamos, en forma de subcircuito. Puedo colocar las señales de entrada, agregar las señales de salida y cambiar al modo de edición y aplicar la misma lógica. ¿Sí? Esto va a tener la misma lógica que esta de acá. Entonces la tarea es diseñar el conversor acceso 3, pero con las 4 variables de entrada y con las 4 variables de salida en forma de subcircuito, ¿sí? Para que lo pruebe y vaya trabajando con este tipo de construcciones, ¿sí? Construcciones en subcircuito. ¿Preguntas, dudas? No, profesor. Profesor, ¿Sí? ¿esta tarea la debemos mandar o es para nosotros? Tareas formativas. Ok, profe. No es evaluada. ¿Sí? Solamente tarea formativa. Bien, si no hay más preguntas, más consultas, vamos a quedar hoy día hasta acá y nos vemos la próxima clase. Que tengan buena tarde. Gracias, profe. Ya, Cuídate. profe, muchas Nos vemos, gracias. Chao, profe. Gracias, Adiós. profe. Chao. Chao, chao.